Bienvenidos y bienvenidas a Radar Migrante, el punto de encuentro de quienes cruzan fronteras. Yo soy María Laura. Yo soy Héctor y en este podcast, en este espacio, hablamos sobre temas de migración. En esta segunda edición, que les agradecemos por acompañarnos y escuchar, vamos a analizar las noticias de última materia, lo que ha ocurrido en temas migratorios. Y bueno, obviamente no todo es malo, así que les invitamos a que se queden para nuestra sección Alerta Roja y Luz Verde. Además, vamos a hablar sobre la propuesta de registro de migrantes indocumentados del presidente Trump en Estados Unidos. Conversaremos con una experta que nos dirá cuáles son los pros y contras de sumarse a este registro. También hablaremos de lo que es el mito de que las personas colapsan el sistema de salud en los países donde llegan, en los países receptores, así que les contaremos sobre esto. Y bueno, obviamente no se pierdan ninguna edición de Radar Migrante, así que pueden suscribirse y activar las notificaciones en YouTube a través de nuestro canal Cápsula Migrante y en Spotify, donde también nos encuentran como Radar Migrante. Bueno, el recorrido informativo de hoy tenemos 3 alertas rojas, noticias que tienen un impacto en la comunidad migrante de las Américas y el mundo. Empezamos contigo, Héctor. ¿Qué noticia nos traes? Sí, en principio, recientemente el gobierno de Donald Trump anunció diversas normas que un poco vamos a hablar acerca de esto. Y desde que se comenzó su periodo de gobierno, ya se han, a partir obviamente desde enero de este año, ya se han detenido a más de 32.000 inmigrantes, como lo dice la nota del país, básicamente en estos primeros 50 días. Es importante recordar que Donald Trump, no solo desde que llegó al gobierno, sino también durante su proceso de campaña, anunciaba mucho esto, que también es algo que a veces se llega a ver en diferentes países de América Latina cuando hay procesos políticos de elección, donde se eligen autoridades. Y bueno, obviamente la migración, que es un punto importante para los Estados Unidos, se ha generado ahora como esta matriz de ver al extranjero, ver al inmigrante como una persona que puede afectar o hacer daño al país donde están llegando, a Estados Unidos, y por eso se han comenzado a generar, digamos, como estos espacios donde, por ejemplo, ICE hace estas redadas, detiene a personas que no tienen probablemente algún documento y como lo plantea la nota allí, ya los centros de detención de ICE, que es el Centro de Migración y Extranjería de Estados Unidos, ha llegado al punto de superar la capacidad de personas que pueden recibir en estos espacios actualmente, ¿no? Creo que puede obviamente llegar a ser un poco más complicado, como lo decía, hay algunas acciones que se están llevando a cabo por parte ahora de Donald Trump en Estados Unidos para, digamos, tener un poco más de control o un registro, si se quiere, de las personas migrantes que están ahí en este lugar. Sí, bueno, Héctor, y además esta cifra de 32.000, hay algo que me llama profundamente la atención y es que desde el gobierno de Trump se pretende decir que estos migrantes son criminales, que tienen deudas con la justicia, que tienen cargos penales, pero la realidad es que la mayoría, su gran crimen ha sido llegar de forma ilegal a Estados Unidos. eh, Violar una ley de inmigración de Estados Unidos a ojos del gobierno de Trump los hace criminales y esto ya es suficiente para sumarlos bueno, una etiqueta que, como nosotros sabemos, quienes investigamos sobre migración, no nos representa como migrantes. La mayoría de personas migrantes son trabajadoras, buscan nuevas oportunidades en los países de acogida, sobre todo para sostener sus familias, no para cometer crímenes. Entonces, que esa línea entre criminales y inmigrantes sea borrosa, lo único que favorece es muchas más violaciones de derechos humanos. Los hemos visto como la mayoría de deportados llegan en aviones, esposados, tratados literalmente como que si hubiesen cometido graves crímenes cuando
la verdad, la mayoría lo que buscan es una mejor calidad de vida. Sí, así es, y creo que es complejo, bueno, lo compartíamos en la edición anterior, personas que estaban detenidas en Panamá, por ejemplo, un poco sí, con la incertidumbre de saber cuál iba a ser su destino final, lo que ha ocurrido con algunos migrantes venezolanos que los han detenido solamente por tener un tatuaje y ya de manera inmediata decir que forman parte del Tren de Aragua y llevarlo a Guantánamo, por ejemplo, cuando nunca habían tenido un antecedente penal. Pues como tú lo dices, esa línea entre la criminalidad y la inmigración o un inmigrante sin documentos es bastante borrosa y definitivamente puede llevar a estas violaciones de derechos, ¿no? Sí, y además que esto pasa por encima del derecho internacional en el que todas las personas tenemos derecho a migrar. Claro, exactamente. Pasamos a la segunda noticia de esta alerta roja. Sí, bueno, tenemos un muerto y 16 venezolanos desaparecidos en el naufragio de un barco que se dirigía a Curazao. Lamentablemente, cuando surgen estos naufragios, probablemente las cifras de muertos sean mayores, pero la persona fallecida confirmada es la que se teme en el titular. Es muy triste lo que pasa y me recuerda también a un trabajo que publicamos justo hace 2 semanas sobre Wiria. No sé, Héctor, si lo puedes poner en la pantalla, porque las historias se parecen mucho, las historias de naufragios desde Venezuela a las islas del Caribe y a Trinidad y Tobago eh, tienen unas similitudes muy grandes y es una inmensa precariedad. En este reportaje o trabajo investigativo que hicimos desde la Red de Periodistas Venezolanas y el programa Narrar Fronteras, contamos también esa perspectiva de qué pasa cuando quien desaparece son mujeres o adolescentes, ¿no? Ese elemento diferenciador que ocurre cuando en una casa una persona que puede ser mamá y dejar a sus hijas con sus abuelas, o sea, cómo queda ese espacio después de una desaparición por naufragio como las que ocurren y como las que han venido ocurriendo desde ya 2015, ¿no? Eh, Creo que les podemos dejar el enlace porque la investigación es bastante amplia y tiene un buen soporte fotográfico. Las autoras son Nairobi Rodríguez y Danieli Rodríguez y el proyecto se llama En Wiria, la mar deja cicatrices, publicado en Runrunes en alianza con la red. Sí, no, y es terrible porque creo que pensar un poco en que desaparezcan estas personas y probablemente no las encuentren en cómo se da el suceso, creo que puede llegar bastante, o sea, ser bastante complejo y llegar a dejar este vacío dentro de las familias venezolanas. Antes creo que esto ocurría mucho con cubanos que justamente salían del país por la situación que se vive actualmente en Cuba y ahora pues se está dando con migración venezolana. Interesante el Sí. trabajo, igual lo compartimos. Y sabes una cosa, Héctor, que hay un elemento diferenciador también que tiene que ver con que las personas desaparecidas y que naufragaban desde Cuba a Estados Unidos, por lo menos tenían las autoridades de Estados Unidos que hacían conteos, que les buscaban, pero en el caso de Venezuela realmente no hay apoyo ni desde Trinidad, ni desde Venezuela, ni desde ninguna isla del Caribe. Entonces son personas que naufragan y simplemente desaparecen como que si nunca hubiesen existido y las autoridades no están haciendo lo que pudieran hacer para encontrarles. Pasamos con la tercera nota de la alerta roja. Sí. Bueno, básicamente hay una medida que aprobó recientemente el presidente de Ecuador, que deroga este decreto que permitía la regularización de los venezolanos en el país. Obviamente, por la cercanía, en los países de América Latina suelen tener la mayor cantidad de migrantes. Tenemos a Colombia, por ejemplo, como primer lugar, Perú como segundo destino,
aproximadamente 1,5 millones ahí en el país en la actualidad. Y bueno, obviamente Ecuador, Chile pueden llegar a ser terceras y cuartas opciones para la migración venezolana, ¿no? Y que en un país ahora que ha recibido migrantes, se tomen este tipo de medidas, creo que hace más compleja, ¿no? La adaptación y la integración de las personas en este país. Sí, es ir en contra de lo que se dice. O sea, se dice que los migrantes y las personas migrantes cuando están dentro del sistema pueden ser más útiles para la economía de ese país. Desregularizar y quitarle la legalidad a nuevas personas migrantes que lleguen al Ecuador, lo que va a generar es una situación incómoda para quienes tengan que estar trabajando de forma ilegal, van a estar completamente desprovistos de sus derechos al no ser ciudadanos ni residentes y económicamente tampoco conviene porque dejan de pagar impuestos, porque simplemente dejan de estar monitoreados, digamos, eh, integrados en el sistema ecuatoriano. Y ya por experiencias pasadas sabemos, Héctor, que el hecho de no regularizar no implica que la gente va a dejar de salir. Se creó el año pasado o en estos últimos años una idea de que en Venezuela ya no hay nada, que ya no está pasando nada, pero la verdad es que sí siguen pasando cosas, hay un régimen que se afianzó y una dictadura y va a seguir saliendo gente. Dejarlas desprotegidas no es la solución. Claro, lo interesante es cómo las organizaciones también hay, como lo vemos en pantalla, organizaciones que trabajan en pro de la integración de migrantes dentro de Ecuador están expresando de alguna manera como su preocupación y rechazo a la derogación de esta medida que finalmente lo que va a hacer es entorpecer el proceso de integración y de adaptación de la comunidad migrante venezolana que se encuentra en Ecuador, que ahí vimos la cifra 450,000 aproximadamente. Eh, y que, bueno, finalmente pueda ser más bien complejo para ellos, ¿no? Y al contrario de lo que se puede decir en torno a la migración, creo que lo relevante es poder entender de cómo, en el buen sentido, aprovechar a la comunidad migrante, su mano de obra, el trabajo que realizan, poder ofrecerles alternativas para que se integren y que esto pueda generar un impacto positivo, por ejemplo, en la, por decir algo, en la economía, ¿no? En los países que, como ya se ha demostrado, en Colombia lo han hecho, en Perú lo han hecho, a través de estos procesos de no solo la regularización migratoria, que definitivamente es importante, sino también los procesos de abrirle oportunidades de trabajo, de que puedan emprender y tener también sus propios negocios dentro de este país. Sí, políticas Bueno, públicas que integran a las personas migrantes, básicamente, sí, que es lo que se política. demuestra que funciona como en países también fuera de América Latina, ¿no? Sí, así es. Y bueno, obviamente nosotros insistimos que aunque comenzamos con la Resiliencia Roja, no todo es negativo, no todo es malo con lo que tiene que ser o lo que tiene que ver con ser migrante. Bueno, así que tenemos luz verde también para hablar de las cosas positivas que pasan. Ahí te dejo esta nota, Miguel. Sí, hablas precisamente de cómo migrantes de Venezuela son claves para la prosperidad en la isla de Aruba eh, y es lo, o sea, conectado con lo que venimos diciendo, ¿no? Mientras que en países empiezan a desregularizar o a entorpecer el proceso de integración de migrantes, la realidad es que los migrantes terminan siendo un impulso para las economías y en lugares pequeños como Aruba, pues este impulso puede ser determinante, ¿no? Eh, no sé si quieres bajar un poquito la nota para conocer más sobre lo que hablan en lo que ha ocurrido con la población venezolana en Aruba. Yo, yo creo que son cerca de 11.500 venezolanos y venezolanas ahí en Aruba actualmente. Y bueno, el estudio básicamente lo que dice es que desde el momento en que se han legalizado, han podido ser más productivos, ¿no? Claro, porque eso te da el hecho de tener un documento, una regularización en el país donde estás, eso te da la oportunidad de que tú puedas buscar también tus propios espacios.
bueno, se ha dicho, por ejemplo, en el caso de Perú, que la migración venezolana que ha llegado acá es personas que están altamente capacitadas, han tenido estudios universitarios, no solo, digamos, como a nivel de una licenciatura o esos primeros 5 años, sino que también pueden llegar a tener eh, estudios superiores, hablo de un posgrado, un doctorado, y que, bueno, a veces tú los ves, por ejemplo, haciendo de taxi o trabajando como mozo en un restaurante, que definitivamente no son empleos o trabajos malos, porque de todas maneras uno cuando llega a un país pues hay que trabajar en lo que haya, pero cuando se aprovecha este recurso, no solo quizás abriéndole espacios en empleos formales, sino también dándoles la oportunidad de poder emprender, puede haber este efecto positivo, ¿no? Y generar esta contribución por parte de la migración al sistema económico. Y creo que acá en Perú, por ejemplo, han habido muchos casos de emprendedores venezolanos que finalmente abren puestos de trabajo para los propios locales, los propios peruanos, ¿no? Que finalmente forman o se integran dentro de estas empresas que pueden llegar a crear los propios venezolanos. Entonces creo que hay oportunidades que pueden ser aprovechadas si desde los gobiernos se ve esto y bueno, obviamente se implementan, como lo decías hace ratito, políticas que permitan y promuevan la integración de la comunidad migrante. Sí, vamos con la otra luz verde, Héctor, que tiene que ver con Canadá, que ha cambiado las reglas de residencia para abordar la escasez de habilidad en la construcción. En el año pasado se anunció que por primera vez Canadá iba a frenar un poco el volumen de personas migrantes que reciben. Sin embargo, ha habido en este último mes una noticia que ha puesto, bueno, que ha alegrado a parte de la comunidad migrante, y es que aquellos que vinieron y que están trabajando de forma ilegal o indocumentada van a poder obtener su residencia permanente siempre y cuando estén trabajando en esta área de construcción. ¿Qué nos enseña esta experiencia canadiense? Que es que incluso en países que constantemente están atendiendo sus leyes migratorias, puede haber decisiones que se tomen quizá apresuradas y que después tengan que como atajar. En este caso se dieron cuenta que si hacían demasiados frenos a las personas migrantes, después no van a tener la mano de obra para construir los edificios y las viviendas que necesita cualquier país, y por eso este tipo de leyes que aparte facilitan muchísimo la estancia, ¿no? En este caso, 14,000 trabajadores extranjeros en toda Canadá. Sí, yo creo que esta puede ser una buena práctica que pudieran implementar o tomar en consideración los gobiernos de otros países, América Latina, por ejemplo, contrario a lo que se está haciendo en la actualidad en Estados Unidos, de quizás estas redadas o de expulsar a personas que no necesariamente van a delinquir o tienen un antecedente, sino que quieren trabajar, aprovecharla para realizar este tipo de trabajo que muchas veces también las propias personas del país no quieren realizar, y que, bueno, obviamente de allí la oportunidad de integración y crecimiento económico para el país. Sí, igual te quería comentar una cosa. Sabes que viendo las noticias le preguntan a una persona vinculada a esta decisión qué le había parecido la decisión, y la persona muy crítica dice, bueno, pero ¿por qué solo construcción? Esas personas que construyen también tienen que comer, y ¿por qué en el área de hostelería no se hace lo mismo? ¿Por qué en el área de salud no se hace lo mismo? Y bueno, aquí entramos un poco en qué significa tener políticas migratorias organizadas, ¿no? Y que a veces cuesta un poco trazar esos límites, y que a veces esos límites también pueden afectar negativamente ciertos sectores. Sin embargo, yo creo, y no porque vivo aquí, sino porque lo he investigado también, es que Canadá es un ejemplo de muchísimas buenas políticas migratorias, porque lo hace de forma organizada, y al tú traer migrantes de forma organizada, después es más fácil, digamos, generar estas políticas. Sí, yo creo que esa es lo importante, o sea, mirarlo
los sectores en donde pueden haber oportunidades para comunidades migrantes, establecer la política para que promueva la atención y la atención de estas personas y hoy definitivamente creo que coincidimos en apoyar que la migración se haga de forma ordenada y que se garantice, por supuesto, la seguridad de las personas. Pero bueno, si no hay, digamos, como una política que promueve o ayuda a promover eso, pues obviamente va a ser complicado. Más caótica. Más caótico, sí. Bueno, hasta aquí la sección alerta roja, luz verde. María Laura, quiero preguntar. Dime. ¿Tú crees que los migrantes colapsan los sistemas de salud en los países en donde llegan? Creo que lo han repetido tanto que ya me lo va a creer. O sea, cada vez que una persona dice que los migrantes están colapsando el sistema de salud de España, de Estados Unidos, de Perú. O sea, ya lo he escuchado tanto que me lo empiezo a creer, pero creo que no es así. Cuéntame más. No es así. Ahorita vamos con el radar de la verdad. Como tú lo decías, este suele ser una pregunta que muchas veces se repite en los medios de comunicación. Personas también de diversos sectores que hablan, políticos que llegan a mencionar que los gobiernos, cuando tienen una acción favorable hacia la comunidad migrante, ya definitivamente están apoyando y están dándole los servicios gratuitos de salud a los migrantes en vez de a la propia persona de ese país. Sin embargo, esto es un poco, bueno, un poco bastante falso, debido a que definitivamente las personas que migran a un país no colapsan los sistemas de salud. Y aquí hay un caso que no es tanto en América Latina, sino en Europa, específicamente en España, que habla sobre el gasto farmacéutico. Esto fue un reporte que hizo Luis Jimeno, que es especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud San Pablo de Zaragoza, igual en España. Y él decía que yo creo que este es importante el dato, si por ejemplo pensamos desde el punto de vista económico relacionado con la salud, para la atención o el gasto farmacéutico que se daba con los propios españoles, el gasto anual era de 317,6 euros. Y si veíamos hacia lo que era el coste de lo que eran las personas migrantes que tenían una situación regular, aquí hablamos de alguien que tiene, por ejemplo, un documento, o tiene un trabajo formal, tiene acceso a un seguro médico probablemente, el gasto se reducía igual de forma anual a 69,5%. Como lo decía, a personas que tienen una situación regular. Y quienes están indocumentados, el costo todavía es menor, es de 8,7 euros, igual entendiendo como gasto anual. Yo creo que es un dato importante porque la gente puede partir desde lo económico, ¿no? Yo estoy pagando mi impuesto y mi impuesto finalmente está para atender al migrante que viene y se aprovecha de este servicio de salud, ¿no? Si evaluamos todo lo que hay detrás de ello, implica un proceso donde obviamente la persona que tiene una situación regular probablemente también esté pagando un impuesto y por ello se le esté dando la opción de acceder al sistema. Luis Jimeno decía, contrariamente a lo que suele decirse, la atención sanitaria a inmigrantes está menos saturada, vienen menos a la consulta porque son más jóvenes y están, por tanto, más sanos. Esto tiene completamente sentido porque cada vez que se generan grandes volúmenes de migración, siempre suelen ser las personas más jóvenes las que están a la cabeza de esa migración, ¿no? Y que, por tanto, tienen menos complicaciones de salud. Sí, hay un caso importante que yo justo lo quería comentar. El año de la pandemia, en el 2020, en Perú, lamentablemente, si bien fue el país que de hecho ya justo el día de mañana se cumplen estos 5 años desde que se decretó la pandemia en el caso de Perú y algunos otros países de América Latina,
En específico en Perú, durante ese año, 2020, que fue un año complejo para las personas, se había déficit en la atención de personal, además que hubo muchos médicos que fallecieron producto del COVID, ¿no? Y lo que hizo el Estado, que para mí fue una medida súper ejemplar de integración y que fue bastante positiva para la integración de las personas, brindaron o abrieron la posibilidad de que los médicos venezolanos que estaban taxiando, que estaban atendiendo en un restaurante y que quizás en algún momento también habían quedado sin trabajo, se integraran dentro del servicio médico. Además que hubo un caso, creo que igual se repitió en muchas ocasiones, pero hubo un caso o varios casos que fueron increíbles para mí de venezolanos que trabajaban como estas personas que recogen a los fallecidos de COVID en las casas. O sea, ellos, digamos, como que estuvieron en esa primera línea de combate, por decirlo de alguna manera, atendiendo a las personas. Entonces, obviamente, podemos ver lo negativo, si se quiere, de, oye, los migrantes colapsan los sistemas de sanidad, pero también veamos cómo existen oportunidades para que estos se puedan integrar y que puedan ayudar también a generar mejorías y oportunidades también para la atención sanitaria en los países de acogida. Bueno, ¿qué podemos tener como conclusión final de este, el radar de la verdad? ¿Colapsan o no colapsan los sistemas de salud? No, no nos colapsan. Y creo que no solo no los colapsan en los países que llegan, sino tampoco en los países que transitan, porque también se cree que, por ejemplo, México, que había sido un país de transición de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos, mientras estaban en México, bueno, utilizaban los sistemas de salud, y un nuevo estudio también demostró que ese gasto no representa mucho para México. Entonces, no en ningún caso. No, en ningún caso. Buenísimo. El radar de la verdad. Y bueno, Héctor, creo que ya estamos en nuestra última sección de entrevista. En este programa vamos a invitar a una experta, como les decíamos al principio, que nos ayude a comprender qué es lo que está pasando con este registro. ¿Vamos de una vez con ella o quieres hacer una presentación? Sí, bueno, antes de que suba a presentarla, ella es Cristabel Cartaya, es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela con estudios en el campo migratorio, con experiencias en organizaciones sociales en América Latina y Estados Unidos. Además, es socia de la red de lideresas de la diáspora venezolana y activista de los derechos de las personas migrantes. Así que ahí le damos la bienvenida. Hola, Cristabel, muchas gracias por darnos el espacio y permitirnos conversar contigo el día de hoy. Bueno, es un placer verlos otra vez y estar en espacios de Cápsula Migrante. María Laura, un placer. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muy bien. Sí. No, buenísimo. Ahorita en Estados Unidos, temprano lo estábamos comentando con María Laura, dando un poco de contexto. En estos primeros 50 días del gobierno de Trump se han detenido cerca de 32.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades por diferentes razones. Digamos, la principal tal vez puede ser lo de no tener una documentación vigente o legal en el país. Además, desde el gobierno de Trump se anunció esta medida de un registro para los inmigrantes que no tengan documentos y creo que se generó un poco también esta amenaza, ¿no? De decir que, bueno, si no te registras te podemos poner una multa y penas de cárcel también para las personas que no entreguen esta información personal. En todo este caso, con estos números, este contexto que estoy compartiendo, Cristabel, desde tu posición y tu experiencia, ¿son positivas estas medidas? ¿Ves que haya sido más bien un endurecimiento de las medidas? ¿Qué alternativas hay actualmente para un migrante que quiera regularizarse en Estados Unidos? Bueno, de entrada no son buenas noticias para la población migrante en Estados Unidos todo lo que está sucediendo. El presidente Trump, desde su campaña electoral, había advertido claramente de que una de sus promesas electorales y parte de sus compromisos de gobierno era tener deportaciones masivas, y de hecho prometió, y lo está cumpliendo, que
quería ser la administración con mayores deportaciones dentro de la historia de Estados Unidos. Y ya va, digamos, bien encaminado a que esos números se le den. Lleva hasta la fecha 32.000 deportaciones en 50 días al principio y pues está rompiendo la tendencia de los últimos 4 o 5 años en Estados Unidos, donde el promedio era más o menos eso anual, ¿no? Era como 115.000 en los últimos años, y la verdad es que él está yendo bastante encaminado a superar los números que no solo de Biden, sino hasta incluso de su propia primera administración. En el tema del CBP Home, de la nueva aplicación para la autodeportación, pues hay algunas preocupaciones con esa aplicación, porque no fue hecha de la nada, fue hecha del CBP One, que era esta aplicación donde los migrantes que se encontraban en la frontera con México hacían las citas para poder tener las entrevistas, la entrada y tener pues algún alivio migratorio, algún parol para poder entrar al país. Esto significa, y hay un temor por parte además de los activistas, de las personas migrantes, de que se esté tomando la información de las personas que ya estaban en frontera y que ya le habían dado entrevista y que habían tenido ingreso al país, para poder ubicarlos y poder dictarles órdenes de deportación, la cual es una violación a la información privada, ¿no? Ahí hay una preocupación todavía no resuelta. Este CBP Home tiene días y todavía no está muy claro ni siquiera cómo va a ser la coordinación del Estado con las personas que se inscriban en esa aplicación para solicitar la autodeportación, si es solo una coordinación logística o el Estado se va a hacer cargo de esos traslados. Eso todavía no está todavía muy claro. Pero de todas las medidas que se han tomado en estos 50 días, pues todas digamos, han sido muy duras, muy poco argumentadas en la evidencia del aporte o el impacto que tienen las personas migrantes dentro del país, y además el impacto que ha traído en todas las esferas de la sociedad la remoción de las personas y de las familias migrantes. Y bueno, también estamos en un clima pues muy tenso, con mucha incertidumbre y también con mucha tensión legal, porque además esto pues también ha traído consecuencias y hay una serie de demandas que están dándose curso para poder defender los derechos de los migrantes. Cristabel, te quería preguntar, como una persona migrante, ¿qué debo esperar en Estados Unidos? ¿Qué debo esperar de este CBP Home? ¿Es recomendable llenarlo o no? ¿Qué riesgo traería para una persona migrante el subir su información a este registro? Bueno, las agencias federales, la Secretaría de Seguridad anunció de que era para todas las personas que están en situación irregular y que no tienen documentos dentro del país, es obligatorio registrarse en el registro que está en USIS, que es como migraciones acá, para inscribirse. Ahora, la realidad es que hay un temor real de la población migrante, porque hay casos donde las personas han ido a la audiencia de su caso migratorio, a la corte, y han sido detenidos en la corte para un orden de deportación. Entonces, una cosa es lo que está diciendo la agencia federal, de que ciertamente tienes que estar inscrito porque es obligatorio, y el otro hay un temor real que las personas, independientemente de que estén registrados o no, pues sean riesgo de deportación. Entonces, digamos que la recomendación literal legal es que deben registrarse porque es lo que pidió la agencia, pero también, como pues mi área no es el derecho sino el activismo, también entiendo que hay un temor real de que la gente se registre, porque ya hay evidencia, hay casos que han salido en las noticias de personas que han sido detenidas en la corte. Entonces, pues el miedo es, si tú sabes dónde estoy y tú ya sabes que yo estoy documentado, pues nada, me da miedo que hagas una orden de deportación en mi contra, porque además también hay una solicitud de órdenes de deportaciones rápidas. O sea, la orden de deportación no es no es esto que la policía va a tu casa y te va. Esa es la última parte. Primero hay una orden de deportación y en teoría debería haber todo un proceso jurídico donde
tú expones tus razones y donde un juez te dice, pues nada, que te vas. Si tú desobedeces a esa orden de deportación, es cuando vemos esto que se ve como súper efectista, cuando la policía va. Pero en teoría debería haber un proceso jurídico anterior a eso. Eso se está tratando de quitar también. Se está tratando de hacer deportaciones rápidas donde todo ese proceso se quite. Trump lo intentó hacer también en la primera administración y eso fue también vetado o derogado, parado por las organizaciones de activistas. Hay cosas que estamos viendo que él lo intentó la primera vez y lo está intentando la segunda. En la primera vez muchas cosas no las logró, esperemos que esta tampoco, pero también sabemos que estamos en una situación política distinta en el país, donde él domina el Senado, domina el Congreso. Entonces, pues ahí es donde no sabemos qué es lo que nos depara pues esta segunda administración. Claro, ¿crees que hay alguna, digamos, como que podemos entender que exista un beneficio el ser parte o llenar la información en este registro? No sé si hay alguna organización o conozcas tú en Estados Unidos organizaciones de activistas que estén acompañando o apoyando a estos migrantes que estén en Estados Unidos y que vayan a hacer el registro, cosas, digamos, como un poco para evitar estas medidas de detención o deportación que se puedan dar en ciertos momentos simplemente por estar o llenar la información y que ya conozcan tu lugar donde resides y demás, ¿no? Sí, o sea, hasta ahora, como te digo, el CBP Home salió hace pocos días, a principio de semana, y creo que todas las organizaciones todavía están como esperando que haya mucho más información sobre el CBP Home. En California, el estado de California ha destinado fondos para la asesoría de las familias indocumentadas irregulares. Y recuérdense que además este país es un país federal, entonces algunas medidas y algunos alivios migratorios dependen mucho del lugar donde vives y del estado, qué posición tiene el estado en donde te encuentras. California, por ejemplo, está tomando medidas muy activas para defender a las poblaciones migrantes que viven en su territorio, pero por ejemplo, en Miami, en Florida, están tomando medidas para que, por ejemplo, anteayer salió una noticia que la policía de Hialeah va a participar activamente en conjunto con ICE para hacer las detenciones. Entonces vemos realidades muy diferentes dependiendo del estado, porque aquí el estado tiene un peso mucho más importante en la actuación de lo que se va a hacer, ¿no? Depende mucho de dónde estás. Y como te digo, hasta ahora no se sabe tanto del CBP Home, de las autodeportaciones. Lo que sabemos hasta ahora es que hay un esfuerzo importante también económico y político para aumentar y sostener el ritmo de las deportaciones que hay hasta ahora. El Congreso aceptó la solicitud de Trump de aumentar los fondos de ICE. Estamos esperando que pase por el Senado. Y aunque había como una expectativa y una esperanza que bajara un poco, pareciera que no va a ser así, que las deportaciones se van a mantener. Y la preocupación es que las deportaciones rápidas se dan cuando las personas tienen menos de 2 años en el país. Estos son los que están en mayor riesgo, los que tienen menos de 2 años, porque así lo dice, pues, digamos, la norma. Entonces, hasta ahora creo que todavía es día a día, seguir viendo qué está pasando. Sobre todo con esto de la aplicación que me están preguntando, todavía falta mucho que articular porque ellos sacaron la noticia, pero todavía no han dicho mucho más de cómo va a ser esto. Y en el tema del registro, el registro está desde hace una semana, 2 semanas más o menos, pero tampoco está claro qué información van a tener. Las organizaciones todavía no se han pronunciado sobre la idoneidad. En teoría sí lo debería hacer porque ha sido una solicitud de la Agencia Federal de Seguridad, pero como te digo, hay un temor de ser buscado a través de la información que das allí. Entonces, ahí no sabría decirte, no hay una posición, digamos, consensuada sobre qué hacer respecto a estas dos herramientas que ha sacado el gobierno federal. Cristal, un poco para cerrar, ¿tú crees que se vaya a generar movimientos migratorios internos, teniendo en cuenta estos estados que son más protectores de las poblaciones migrantes? Sí, ya se están dando movimientos migratorios internos y externos. O sea, esta idea de autodeportación ya la han tenido mucha población migrante que está explorando la posibilidad o moverse a otros estados donde se sienten más sostenidos por el estado o porque tienen cerca a sus familias o porque sienten que hay una comunidad latina que puede, digamos, sortear las dificultades que esto implica, porque además
estamos en una situación económica también compleja, hay muchos que han dejado de trabajar, muchos niños que han dejado de ir al colegio, o sea, el temor está jugando además un impacto importante en la salud mental y en el bienestar económico de la población migrante. Por lo tanto, sí están viendo reubicaciones y también están, muchas personas ya se han ido, pues no sé un número, pero sí sé pues que mucha gente que se han ido y que están en planes de abandonar el país por el temor de, de pasar el mal rato, de ser deportados, de vivir con miedo, que es una situación muy desagradable independientemente de la calidad migratoria que tengas. Entonces, sin duda, ya se están dando movimientos migratorios. Sí, lo lamentable es que no todos tienen a dónde regresar, ¿no? Y ese es un tema que creo que lo vamos a dejar por otro programa, porque no podemos. Sí, ese es un punto que con eso cierro, que Héctor me preguntaba cuáles son las alternativas, y las alternativas dependen mucho pues de tu situación personal. Estados Unidos es un lugar donde cambiar de estatus supone una inversión económica y temporal muy importante. Por lo tanto, no todos tenemos las opciones económicas para pedir un cambio a los cambios temporales o al parol o al CBP o a lo que tengamos. Entonces, más allá de las alternativas legales, también hay dificultades materiales para hacer lo que creo que también debe estar sobre la mesa cuando hablamos de ajustes y de regularización. Buenísimo. Cristabel, te agradezco mucho el tiempo, el espacio y bueno, esta información que de todas maneras es súper valiosa. Como decías, creo que hay que esperar un poco a ver cómo van desarrollándose las cosas en Estados Unidos y ver cómo se va dando todo este proceso de regularización, tratando de ser optimista, pero bueno, entender también que reciente Estados Unidos llegó como a este acuerdo con Nicolás Maduro para poder reactivar nuevamente las deportaciones, entre otras cosas, creo que pues Sí, estar bien atentos. Sí, eso es otro tema, como de las deportaciones, los acuerdos del país, qué hay detrás de esas negociaciones, porque la población migrante está siendo usada como moneda de mercancía y como los líderes políticos de nuestro país aceptan la criminalización de la población migrante. Hay como muchos temas que se puede sacar de ahí. Sí, pero bueno, igual trataremos siempre de traerles y brindarles información con expertos y especialistas que nos ayuden más a entender estos contextos. Nuevamente, muchas gracias, Cristabel, y bueno, ahí estaremos en contacto para próximas oportunidades. A su orden. Gracias. Que pase bonito. Sí. Bueno, María Laura, creo que ahí llegamos con esta entrevista al cierre de este espacio de Radar Migrante. Obviamente tratamos de que esto pueda ser un espacio más optimista, más positivo de los procesos migratorios, pero bueno, hay realidades que no se pueden obviamente ocultar y creo que esto que está pasando en Estados Unidos es complejo. Es importante mantenerse informado para entendernos qué se puede hacer desde siendo migrante en este país, qué acciones pueden llevar a cabo para evitar, ¿no? que finalmente puedan terminar perjudicados. Sí, Radar Migrante es el punto de encuentro de quienes cruzan fronteras. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Cápsula Migrante y pueden escuchar nuestro podcast en Spotify como Radar Migrante. Yo soy María Laura Chan. Y yo soy Héctor Villa y este espacio es cada 15 días, que eso creo que no lo hemos mencionado, pero cada 15 días nos ven los viernes para ser más específicos. Así que nada, nos vemos nuevamente en 2 semanas y para traerles más información. Hasta entonces. Chao, chao.